Un monstruo que aparece en medio del campo, que enferma a la gente y que tiene ojos rojos. Profesores de universidad, profesores que ven al cielo y encuentran luces inexplicables. Casos analizados por el Ejército de los Estados Unidos, aquí en nuestro especial sobre el proyecto Libro Azul de la nueva serie de History en Más Allá. La historia se encuentra llena de leyendas y rumores acerca de avistamientos de ovnis y abducciones. La mayoría de estas historias son difíciles de comprobar, pero algunas parecen reales. El proyecto Libro Azul investigó los casos ovnis más extraños de los Estados Unidos entre 1952 y 1969. Liderado por el astrofísico Allen Hynek, el proyecto investigó más de 12.618 avistamientos de objetos voladores, de los cuales 701 están todavía sin resolver. La nueva serie de History, Proyecto Libro Azul, indaga precisamente en los 10 casos más emblemáticos investigados por el Dr. Hynek y su equipo. Encuentros sorprendentes como los de los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con luces inexplicables sobre la ciudad de Fargo en 1948. El monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo de Braxton, una criatura sin identificar divisada durante los años 50 en el pueblo de Flatwoods, Virginia Occidental, que ha dejado desconcertados a los expertos. O las luces de Lubbock, un fenómeno anómalo en el que un grupo de profesores y científicos observaron varios objetos en formación que no han sido identificados. Acompáñenos esta noche a conocer los casos más sorprendentes del proyecto Libro Azul. Sean todos bienvenidos a esta noche dedicada al misterio, dedicada al fenómeno ovni y sobre todo dedicada a algunos casos que parecen ser sorprendentes, casos que fueron estudiados nada más y nada menos por el Ejército de los Estados Unidos, por científicos de las mejores universidades de ese país, casos que están siendo representados en una serie de History que es totalmente increíble, que se llama Proyecto Libro Azul. Y debido a eso hacemos este programa para ustedes, para mostrarles cada uno de ellos y qué pasó en realidad, qué es lo que nos dicen los documentos más allá de la ficción, qué es lo insólito y lo inexplicable. Y para eso tenemos invitados especiales como siempre. Estoy con el divulgador científico del Planetario de Bogotá, también fue director del Planetario de Bogotá, doctor Germán Puerta. Muy buenas noches. Gracias, Esteban. Contento de estar aquí con un tema tan genial como este. Doctor, usted lleva mucho tiempo analizando los casos del Libro Azul y los conoce más allá que todo lo que nosotros podemos conocer. ¿Por qué es tan importante ese proyecto? Bueno, en realidad, estamos hablando de un tema que involucra uno de los enigmas más grandes de la humanidad. No sé, hay vida en otros mundos, nos visitan seres de otros mundos en naves voladoras. Ese es un tema mucho más moderno, pero es una pregunta que la humanidad se ha inquietado pues, desde hace milenios. Pareciera que en la era moderna por fin nos estamos acercando a entender muy bien en forma científica de qué se trata este tema del fenómeno ovni. Tuve la fortuna desde hace años de heredar de mi tío abuelo Enrique Uribe White su gran colección de libros sobre ovnis, y incluye el libro del que estamos hablando, el Libro Azul. Conozco este tema pues, desde hace mucho tiempo, una investigación realmente las más completas que se han hecho porque estudiaron 12.500 casos. Es una barbaridad, pero ya hablaremos en concreto del tema. Bueno, también me acompaña, ustedes la ven todo el tiempo en su sección que se llama Más Allá Plus. Ya no está ya por hoy,
ahora está aquí con nosotros. Johanna Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Otra vez acá en esta segunda parte de este programa especial que estamos haciendo sobre el proyecto Libro Azul de History. Hoy vamos a hablar un poco también de esos casos y también de qué nos ha parecido la serie, porque yo creo que nuestros televidentes ya quedaron también satisfechos o ya conocieron el primero y segundo capítulo de esta serie y hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y también nos acompaña un periodista de misterio que está haciendo escala para que en unos años nos desbanque a todos y sea el primero en el país, el señor Alejandro Bernal, que trabaja además como redactor general de una web que se llama Un Mundo de Misterio. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, un gusto, gracias por la presentación y como siempre, desde luego es un honor compartir con ustedes esta noche para hablar de uno de los enigmas, así como decía Germán, más apasionantes en la historia de la humanidad. Muy bien, y ustedes, señores, pueden tener esto que yo tengo en las manos, es una agenda oficial del proyecto Libro Azul y más allá, ve, aquí dice más allá, puede cargarnos a todas partes y aquí todos la tenemos y usted también la puede tener. Solo tiene que responder una pregunta con el numeral de esta noche que es Proyecto Libro Azul Más Allá. Ya se las voy a decir, pero primero vean este informe que hicimos sobre un extraño monstruo que apareció en los campos de los Estados Unidos. Uno de los casos más enigmáticos del proyecto Libro Azul es el de llamado monstruo de Flatwoods, un acontecimiento sorprendente sucedido el 12 de septiembre de 1952, cuando dos niños, Edward y Fred May, de 13 y 12 años, vieron un objeto flotando en el cielo que luego aterrizó en una granja vecina. Al llegar al lugar en donde había descendido el ovni, pudieron observar una gran esfera con una luz roja pulsante y una extraña niebla que les produjo un gran ardor en la nariz y la boca. En ese momento observaron dos pequeñas luces sobre el objeto que procedieron a alumbrar con una linterna. Fue entonces cuando vieron una extraña criatura de rostro monstruoso y ojos brillantes. Un ser antinatural que emitía un chillido espantoso e intentó acercárseles. Los niños huyeron y le contaron a su madre lo sucedido. Alarmada por la historia, la mujer contactó al alguacil local, Robert Carr, quien volvió a visitar el lugar del supuesto encuentro y descubrió dos marcas alargadas en el barro, así como un líquido negro viscoso. 60 años después, History revive el misterio en su serie Proyecto Libro Azul, que reconstruye los hechos de manera impresionante. ¿Qué sucedió en Flatwoods? ¿Existen este tipo de criaturas aguardándonos? El misterio está servido. Un caso sorprendente, un caso que nos habla de un monstruo que aparece en el campo frente a unos niños y que además esos niños se enferman. Un caso investigado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿De qué más estamos hablando, Alejandro? Esteban, estamos hablando de una de las criaturas dentro del estudio de la ufología más icónicas dentro de este ámbito. Hoy en día se le asocia incluso con lo que se llamaría como el Mothman, se le asociaría como una de las primeras apariciones a este monstruo de Flatwoods. El hecho es que este hecho suscitó una gran cantidad de repercusiones de toda índole en Estados Unidos. William y Donna Smith, que eran dos investigadores de una asociación civil de investigación de los ovnis que estaba asociada al ejército de los Estados Unidos, también se desplazaron a la zona y obtuvieron el testimonio de dos mujeres quienes una semana antes del incidente que se relataba en la nota también apreciaron a esta extraña criatura que tendría estos ojos rojos muy brillantes y tendría unas características muy particulares. Doctor Puerta, casi nunca se encuentran casos con estos seres, no son comunes, y menos tan enigmáticos como este. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero, pues el suceso sí acaeció, pues claramente hay varios testigos. El bosque quemado y el impacto y el ruido perfectamente se podría asociar con un meteoro. Muchos de los casos que vemos, inclusive otro que miraremos por ahí, está asociado a un fenómeno que no es tan raro, que es el ingreso de objetos que vienen del espacio y que por la fricción en la atmósfera estallan, se queman y pueden inclusive impactar y producir un evento como el que vimos en este caso. ¿Sí? Ahora, lo de la figura, bueno, eso sí es bien curioso, extraño, pero el mismo Libro Azul da una posible explicación.
acerca de pues, unas personas muy asustadas en la noche que ven tal vez una figura animal y la confunden con algo que podría ser un monstruo. En este caso, la explicación se trataría de un gigantesco búho. Y se parece un poco, ¿no? Sí. O sea, cuando uno ve la descripción parece un búho gigante y obviamente si lo alumbra uno con una linterna se van a ver los ojos. Siempre hay que cuestionar estos casos porque la verdad no está dicha, pero tal vez también pudo haber sido cualquier otra cosa. Joana. Sí, Esteban, porque adicional a esto también debemos entender que según lo que se cuentan, los niños y las personas que fueron testigos de este hecho sufrieron alguna enfermedad después. Entonces se dice que sufrieron de inflamación en sus ojos, también irritación en su garganta, inclusive vómito. Muchas personas acudieron allí a atenderlos, varios médicos estuvieron con ellos, unos asegurando que se trataba efectivamente del efecto que había dejado este suceso en ellos y otros, por el contrario, hablaban de histeria, que quizás estas repercusiones que habían tenido estas personas se trataba simplemente de histeria por el evento traumático que ellos dijeron que habían vivido. Este caso es muy interesante, Esteban, y se retrata muy bien en la serie de History. Fue el segundo capítulo que lo pudieron ver el viernes pasado. Sin embargo, si se lo perdieron, el primero y segundo capítulo lo pueden ver en la página de History Play. Allí están porque apenas está empezando esta historia y la verdad lo retrataron de una manera maravillosa. Está muy bien hecho este capítulo, así como el resto de la serie. Bueno, y ustedes están viendo ahí alrededor imágenes de lo que se llaman los Foo Fighters, que también aparecen, ahí están viendo estas imágenes bastante antiguas, que también es un caso enigmático y que apareció en el primer capítulo. No sé si tuvieron la oportunidad, Germán, de verlo, que son estas luces extrañas que aparecen al lado de los aviones de combate y que todavía no tienen explicación. Sí, bueno, primero recordemos algo que mencionó Joana, y es que la época en que se están sucediendo estos eventos es en plena Guerra Fría. Y tú mencionaste el tema de la histeria, y es cierto, el mismo Libro Azul y otros estudios afirmaron que muchos de los reportes estaban ocasionados por un ambiente de preguerra, de invasiones. Estamos hablando de bombas atómicas. Esto es algo pues, que ha preocupado mucho a los Estados Unidos en ese momento, ¿sí? Entonces, este ambiente tiene mucho que ver. Por ejemplo, el caso del monstruo, como caso no es tan especial, pero lo que produjo en medios, en el pueblo, en el mismo estado, fue algo impresionante. Es por eso que el caso es importante. Bueno, señores, ustedes allá quédense quietos porque vienen los comerciales y pueden ganarse este libro, que realmente no es un libro, es una agenda para que escriba lo que quiera. Es un obsequio de History y de Más Allá. Con el numeral Proyecto Libro Azul Más Allá, respondan esta pregunta. ¿Quién es el protagonista de la serie Proyecto Libro Azul de History? ¿Quién es el protagonista de la serie? Escriban ya en Twitter y esto lo puede tener en sus manos. Tiene que vivir en Bogotá y ya puede tuitear desde este mismo instante. Y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche dedicada al misterio, en esta noche dedicada a ustedes y esta serie que se llama Proyecto Libro Azul. Los casos más extraordinarios, casos de la vida real. Sabe que usted puede tener su propia agenda del Proyecto Libro Azul solamente respondiendo al numeral Proyecto Libro Azul Más Allá en Twitter con la pregunta, tiene que responder esto, ¿quién es el protagonista? O sea, el personaje, el rol, el que está ahí, el que fue en la vida real y ahora está ahí representado por un actor. ¿Quién fue el nombre? ¿Quién fue este señor de la serie Proyecto Libro Azul de History? Y bueno, hay un caso que para mí es impresionante, que involucra profesores universitarios, que involucra personas que no tienen nada que ver, que están por la calle y ven eso tan raro, y un muchacho que toma una foto que todavía no se ha podido explicar. Les estoy hablando de las luces de Lubbock. Dentro de los cientos de casos inexplicables del Libro Azul, existe uno realmente sorprendente.
Sucedió el 25 de agosto de 1951, alrededor de las 9 p.m., en Lubbock, Texas, cuando 3 profesores del Texas Technological College, que estaban sentados en el patio de la casa de uno de ellos, observaron una formación de extrañas luces sobre sus cabezas. Los científicos describieron que se trató de unos 30 objetos tan brillantes como estrellas, pero más grandes en tamaño, que cruzaron el cielo en cuestión de segundos. Los profesores descartaron la presencia de estrellas fugaces o bólidos como posible causa de los avistamientos, y cuando pensaron que todo había terminado, un segundo grupo de ovnis sobrevoló sus cabezas. Acontecimientos misteriosos que desconciertan a los más escépticos. Pero lo mejor estaba por pasar. 5 días después, durante la noche del 30 de agosto de 1951, Carl Hart Jr., un estudiante universitario, observó un grupo de 18 a 20 luces blancas en una V, tomó una cámara Kodak de 35 milímetros y logró esta impresionante fotografía. Los militares quedaron impresionados. Las luces eran reales. ¿Qué misterios se esconden tras este avistamiento? ¿Qué eran estas extrañas luces? Acompáñenos a entender este fenómeno que hace parte de la serie Proyecto Libro Azul de History. Bueno, este caso a mí sí me deja loco. Primero, son profesores de universidad, de una universidad tecnológica. Ven unas luces extrañas en el cielo y dicen, wow, eso está muy raro. Y después vuelven a pasar otras. Y a los 5 días, Johanna, un muchacho que está sentado las ve y les toma una foto. O sea, está la evidencia. Algunos dicen que pudieron haber sido aves o pájaros, pero otros dicen que no. ¿De qué se trata? Sí, Esteban, este caso es bastante curioso por lo que usted menciona. Son profesores universitarios que además no ven las luces una vez, sino varias veces y en tiempos diferentes, en días diferentes. No solo ellos, sino el joven que logra tomar la fotografía, que es bastante interesante. Y adicional a eso, personas que estaban alrededor, en pueblos muy cercanos, también dicen y aseguran que ellos también pudieron ver esas luces, que además siempre iban en forma de V, siempre estaban como organizadas en esa misma estructura. Lo interesante aquí también es que esos mismos profesores se dedicaron a hacer una investigación, a mirar cuál era la velocidad con la que iban esas luces, qué tanto podían ellos relacionarlos con cosas racionales, como por ejemplo lo que usted mencionaba, que eran pájaros. Y ellos concluyeron una cosa bien interesante, y es que por lo menos las luces siempre iban en la misma dirección, de norte a sur, en los diferentes avistamientos que se pudieron tener de estas luces. Doctor Germán Puerta, ¿qué podemos hablar de las luces de Lubbock? Bueno, primero estamos frente a un típico caso ovni. ¿Qué es un ovni? Es un fenómeno aéreo cuya naturaleza no puede ser interpretada por el observador. Estamos viendo unas luces que no sabemos qué son, eso es un ovni. No significa que venga de otro planeta ni que sean naves interplanetarias. Sencillamente no entendemos su naturaleza. Efectivamente, el libro azul sí menciona la posibilidad de que por su formación fueran aves, concretamente patos. Pero bueno, realmente son luces demasiado brillantes, la velocidad parece que era muy alta, no parecieran ser unos patos de otro mundo. Sí. Pero clasifica como fenómeno ovni, sin lugar a dudas. El evento sucedió, además los testigos son muy fiables, son profesores universitarios, y fueron vistos por muchas otras personas, inclusive por habitantes de la ciudad. Doctor, es que lo más raro son profesores de matemáticas, son profesores de física que están acostumbrados a analizar objetos como este, pero astronómicos, y se encuentran con esto. Y claro, es que si fueran patos no podrían ir tan rápido, porque ellos dicen, calculando la velocidad va más rápido que un avión, un pato no puede ir tan rápido. La formación es típica de las aves migratorias, pero también de aviones militares, ¿no?, en vuelo. Por ahí podría haber otra explicación, pero por el momento creo que no la tenemos. Alejandro Bernal. Esteban, la clave de este caso para mí son las fotografías, la evidencia que captó Carl Hart
Junior, estas imágenes fueron sometidas a estudio por parte de la base de Wright-Patterson por el Departamento de Física, le dieron la fiabilidad a estas pruebas, es decir, comprobaron que, tal y como decía Germán, no eran unas aves migratorias, que quizás pudo haber sido algún vehículo, quizás de otra nación, o algo que no conocían en ese momento. Lo cierto es que tuvo tanta repercusión mediática que incluso fueron publicadas en la revista Life de la época. Hay que entender el revuelo que esto produjo. Básicamente puso el tema OVNI a la palestra pública en todos los Estados Unidos, me refiero en el año 1951. Y es que es tan importante que hablábamos con el doctor Germán Puerta antes de entrar al programa, que incluso la revista Time le dedicó portadas enteras. Bueno, estamos hablando de que esta era moderna comenzó en 1947, la era moderna de los ovnis. Y rápidamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos se interesó por entender la naturaleza de esto. Esto representa una amenaza nacional, son espías soviéticos o de qué se trata. Y vinieron 4 estudios seguidos, el Grush, el Signo, el Libro Azul y el de la Universidad de Colorado, que tal vez es el más importante porque fue hecho por la Facultad de Física. Entonces, los 4 estudios más o menos concluyen lo mismo, que no hay una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso era lo importantísimo que había que definir, ¿sí? Pero siempre queda un gran número de casos, bueno, se pueden explicar de algunas formas, pero algunos casos quedan inexplicables. Uno de ellos, estudiado por la Universidad de Colorado, unas fotografías, lo que aparenta ser un platillo volador a la vista de unos testigos. Y bueno, la Universidad de Colorado concluye finalmente que sí la foto es auténtica, que sí sucedió, que sí es un platillo volador, no se sabe de su naturaleza. Y la revista Time en el año 2010, 60 años después, le dedica la portada al caso que se conoce como el caso Trent, lo cual indica algo que ya hemos visto también aquí en otros programas, y es que el fenómeno OVNI es real, existe. No podemos afirmar que sean seres de otros mundos en naves voladoras, porque no tenemos la evidencia, pero el fenómeno sí es real. Hay una cosa interesante de las luces de Lubbock, no sé, cualquiera de ustedes dos que saben tanto me puedan ilustrar. Hay un momento en el que dicen los investigadores, bueno, ahí sucedió algo, no son aves, pero no podemos contar qué fue. Y eso uno lo encuentra en el informe y en todas partes. No podemos decirle al mundo qué fue, pero sí sabemos qué es. De hecho, Esteban, eso fue publicado por Edward Ruppel, quien fue el primer director del Libro Azul. Él años después publicó un libro, una investigación sobre estos objetos voladores no identificados, y él lo dice textualmente: se ha descartado que sea la posibilidad de que estas luces hayan sido animales, pero no puedo decir públicamente qué fue o la conclusión a la cual llegamos. Como que sí sabían, lo habían ya dicho, esto es esto, pero Exacto. no podemos decirle al público. decirlo al público. Claro, Bueno. Esteban, pero es que ahí hablamos nuevamente de todo el tema de la conspiración del silencio, pero adicional a eso, recordemos que en la época también lo que pretendía hacer el gobierno de los Estados Unidos era calmar a la gente, evitar esa histeria colectiva que se generó entre los ciudadanos, teniendo en cuenta todos los avistamientos o todos los hechos que se venían presentando con el fenómeno OVNI. Entonces es quizás también por eso, por evitar que la gente entre en histeria y que se siga hablando del fenómeno OVNI. También de pronto por eso evitaron ese tipo de información, porque lo que dijo Ruppel fue precisamente en su libro muchísimos años después, cuando ya no pertenecía al proyecto Libro Azul. Que Rupert había sido uno de los directores del proyecto Libro Azul. Joana, este viernes 16 de agosto, este caso va a ser parte de la serie. ¿Qué podemos esperar? Sí, Esteban, este caso sería el tercer capítulo de la serie, viernes 9 de la noche por History. Realmente el avance está muy interesante, y volvemos a hablar aquí de la calidad, por supuesto, de la producción que se está haciendo. Nosotros les tenemos aquí un pequeño avance para que se antojen también de esta nueva producción de History. Ya saben, si no han visto los capítulos anteriores, lo pueden ver por History Play. Ahí están todos los capítulos de esta serie y se pueden actualizar para que la sigan viendo todos los viernes a las 9 de la noche. Bueno, señores, si quieren ver el avance, ya se los vamos a poner, pero recuerden que pueden ganarse su propia agenda del Libro Azul. Lo hacen escribiendo la respuesta a quién es el protagonista, quién es el personaje principal
de Proyecto Libro Azul de la serie de History, ahí en Twitter, con el numeral Proyecto Libro Azul Más Allá. Y se la pueden ganar, tienen que vivir en Bogotá. Vean a continuación este avance y nos vemos después de los comerciales. Aeronave no identificada en el espacio aéreo de Lobo. Por favor, identifíquese. Como si esta nave la hubiera sustraído del cielo. ¿Nave? ¿Tú también viste algo? Mucha gente la vio. Si creen que han visto estas luces extrañas en el cielo, levanten la mano. ¿Qué demonios pasó? Incendió todo el bosque. Tenía ojos enormes y redondos. Casi parecía humano, pero era muy alto. Tranquilo. Vino un doctor de la ciudad. Doctor, por favor, dígame, ¿qué les pasa a mis bebés? Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al fenómeno OVNI. Si vieron ese tráiler, ahí salía el nombre del protagonista, así que si todavía no lo tenían, ahí lo tienen para que respondan con Proyecto Libro Azul Más Allá. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente en Twitter y en Instagram. Y bueno, hay un caso que es sorprendente, tal vez uno de los más extraños. Sucedió en Estados Unidos a un policía que se enfrentó a lo imposible. Era de apellido Zamora y esta es su historia. Aunque los militares del Libro Azul lograron explicar la mayoría de los casos, algunos parecen habitar entre las sombras y el misterio. Como lo sucedido en Socorro, Nuevo México, en el año 1964, cuando un policía local llamado Lonnie Zamora observó una larga llamarada que cubrió el cielo. Alarmado, se dirigió hacia ella y se encontró con un objeto brillante con forma de huevo y patas de metal que estaba posado sobre el suelo. Al lado, dos extraños seres de tamaño minúsculo huyeron al interior del objeto. Luego, se produjo un gran estruendo y la nave desapareció. Zamora pidió refuerzos y cuando los policías llegaron, encontraron que los matorrales cercanos se habían incendiado. Asimismo, encontraron 4 hoyos causados por las patas de la nave y otras 5 huellas que describieron como pisadas de criaturas desconocidas. Luego de conocerse la historia, los oficiales del Libro Azul se hicieron presentes e investigaron los diferentes factores psicológicos y ambientales que pudieran explicar los extraños acontecimientos. Al final de sus esfuerzos, lo sucedido a Lonnie Zamora fue clasificado como inexplicable y su caso es uno de los más sorprendentes del Proyecto Libro Azul. Un caso enigmático, un caso sorprendente que mezcla todo otra vez. Extrañas criaturas, objetos que aparecen y desaparecen. Doctor Germán Puerta, ¿qué pensar de lo que le sucedió a ese policía? Además era un policía, Sí, Zamora. Lonnie Zamora. Bueno, primero, aquí estoy viendo en el Libro Azul el dibujo que él hace. Efectivamente, es un óvalo con unas patas y él afirma que hay una llama azulada, algo anaranjada. A simple vista, pues, yo podría asimilar esto como un globo que se eleva también usando fuego, ¿sí? Podría ser, también menciona 2 personajes, ¿sí? Con apariencia metálica, pero aquí además tenemos un caso y es que solo hay un testigo, un solo testigo. Tenemos que basar todo lo que sabemos en lo que ha dicho una sola persona. Entonces, queda en duda lo que sucedió a Lonnie Zamora. Claro, porque es solo él, y la descripción pues es muy genérica. Ahora es muy extraño porque dice que 2 personajes pequeños metálicos, pero después también cuando investigan encuentran huellas, ¿verdad? Exactamente, Esteban, encuentran las huellas de este aparato que aparentemente aterrizó ahí. En las investigaciones que efectuó el grupo de investigadores del Libro Azul, pudieron obtener el testimonio de un granjero, de Maurice Mays, a quien le enseñaron los dibujos con los cuales se representaba este caso, y el señor Mays
comentó que también había observado ese objeto muchos días después de cuando fue pues reportado este incidente de Lonnie Zamora. Lo más curioso es que el mismo Alan Hynek llegó a determinar que, de acuerdo a las pruebas físicas que se encontraron por parte de los investigadores y el testimonio de Lonnie Zamora, es uno de los casos inexplicables oficialmente por el Libro Azul. El diario The HuffPost hizo una reconstrucción de este caso hace algunos años. El enlace de esta reconstrucción se las voy a dejar en mi Twitter, @alebernalperez con @S, en el cual también van a poder ver la imagen oficial del documento del proyecto Libro Azul, donde en específico comentan que este es un caso inexplicable. Joana Arenas, ¿qué podemos decir de este caso que sigue siendo sorprendente después de tanto tiempo? Sí, Esteban, es bastante interesante y como dice Alejandro, aquí también volvemos a toda la historia de Hynek, que es el que investiga, y se dice que gracias a este caso, a que no le encontraron respuesta, a que realmente es algo inexplicable, fue que él empezó a convencerse un poco del fenómeno, porque precisamente por eso lo incluyeron a él dentro del proyecto Libro Azul, porque era un poco escéptico. Él lo que quería era tratar de resolver todos estos casos de manera física. Así de sencillo, darle una explicación, y eso era lo que quería no solo él, sino el gobierno y también todo el grupo que se formó para investigar o hacer mejor este proyecto Libro Azul. Pero el caso de Zamora es realmente muy interesante, primero porque es un policía, segundo porque no se encontró una explicación, y tercero porque Hynek dijo, pues ahora sí empiezo a creer que hay algo que no sé cómo se puede explicar. Vamos a ver un mapa rápidamente, ahí ustedes lo van a ver en las pantallas, que es un mapa de avistamientos que está realizando History Channel. Ustedes pueden entrar ahí en nuestras redes sociales, tanto las de Joana, las mías, las del Dr. Puerta y también las de Alejandro. Ahí pueden entrar y ustedes nos reportar sus avistamientos. Y estamos creando un mapa junto a History de donde las personas se encuentran con estos tipos de sucesos y pueden subir fotografías. Ahí los ven y van a encontrar dos casos, escuchen bien, dos casos colombianos que están en el proyecto Libro Azul, más el caso de Arcesio Bermúdez. Quería decirle, doctor Puerta, hay una pregunta que todo el mundo se hace. Hynek, Alan Hynek, ¿cómo un astrofísico llega a trabajar con el fenómeno OVNI y se convierte en un ufólogo? Bueno, hay que recordar algo, Esteban. Según las investigaciones y estadísticas, tanto de aquella época como ahora, 1 de cada 10 personas ha visto un OVNI. 1 de cada 10 personas ha visto algo que no entiende qué es y lo clasifica como un OVNI. Es más, hay un sorprendente, esto es en Estados Unidos, 5% de las personas que creen haber visto alguna vez en su vida algo que era un platillo volador. Pues esto es increíble, sorprendente. Lo que me indica la importancia de que esto sea también tratado en forma científica. Es decir, la ciencia y los científicos deberían fijarse un poco más en tratar de apoyar o resolver este enigma. Y eso es lo que nos muestra la serie. La serie nos muestra a un astrofísico que está genuinamente interesado en entender de qué se trata esto. Y creo que es un buen ejemplo para nuestros tiempos actuales, porque creo que, como todo enigma, debería ser estudiado seriamente. Este señor, Alan Hynek, era doctor, PhD. Había estudiado incluso las estrellas y había medido las masas de las estrellas. Pero es muy extraño porque le ayudó a un director que se llama Steven Spielberg a ser el asesor de una película que se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sí. Famosa. Y aparece él dentro de una de las escenas. Y aparece el real Hynek actuando en un cameo. Y también el director de esta serie, de la que estamos hablando esta noche, que es el proyecto Libro Azul, que se llama Robert Zemeckis, hizo parte también de una película que se llama Contacto, que está inspirada nada más y nada menos que una novela de Carl Sagan, que ahora le dicen Carl Sagan, pero bueno, yo le digo Carl Sagan todavía. Sí. O sea que hay un, doctor Puerta, también hay una ventana entre la ciencia y explicar estos fenómenos. Yo creo que la ciencia es la que tiene que explicar estos fenómenos, más allá de los charlatanes que aparecen por ahí haciendo sectas y cosas así. Sí, creo que debemos pelear en un terreno muy desigual, que es el terreno de las redes sociales y de las especulaciones por internet, que nos ganan mucho. Es increíble la cantidad de basura que se ve por allí, y es bueno tratar temas así, como por ejemplo en este programa, con forma pues, realmente inteligente y racional.
dejar la especulación de lado. Claro, porque es que después no le crean a esa gente, o ustedes verán en lo que creen, aquí hay libertad de cultos en Colombia, de que los vamos a llevar en un ovni, ya viene el cataclismo mundial y la tercera guerra mundial, y si no se van con nosotros en los carros de fuego, entonces van a morir. Eso yo creo que ya va en la creencia y la charlatanería. Aquí estamos hablando de casos inexplicables que han sido estudiados científicamente por el gobierno de los Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales. ¿Verdad, Joana? Sí, Esteban, así es. Es muy importante que la gente pues evite este tipo de charlatanería, que evite también creer en todo lo que les dicen, porque se convierte también en algo como mesiánico. Entonces ya ahora dicen que si usted no va a un curso, entonces no se va a salvar, que si usted no va y espera la nave extraterrestre, pues no se va a salvar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Realmente los casos de los que hemos venido hablando el día de hoy son casos inexplicables, estudiados por gente que sabe de los temas, estudiados por pilotos de la Fuerza Aérea, estudiado por el gobierno de Estados Unidos, estudiado por físicos, y esto es realmente lo importante dentro de estos casos, que hay gente experta tratando de dar una explicación y que de alguna manera la encuentran en unos casos, en otros no, y esto es lo que realmente vale la pena conocer e investigar. Alejandro, hay una cosa muy interesante que aparece dentro de la información del proyecto Libro Azul y de mucha gente que estuvo alrededor. Muchos de estos casos inexplicables, obviamente no tienen una explicación, pero también hay algún tipo, hay de gente que dice que hay una conspiración para que no dijeran esos casos, que cuando los científicos decían esto está inexplicable, el gobierno les decía no lo cuenten. ¿Es verdad esas historias? El mismo Alan Hynek, quien era el principal asesor científico, muchos años después, cuando ya el proyecto iba a finalizar, incluso llegó a comentar que muchos de los métodos que utilizaban los investigadores no tenían el suficiente rigor científico para dar una conclusión veraz sobre muchos de estos casos que habían sido estudiados. Estamos hablando de un tipo que no solamente era uno de los astrofísicos más importantes de la época, sino un profesor universitario, alguien que desde el total escepticismo comenzó a darle cierta veracidad a este fenómeno a medida que lo fue estudiando. Bueno, señores, ya volvemos después de comerciales. Si usted está en Bogotá y quiere ganarse esta agenda, tiene que responder quién es el protagonista de la serie, a nuestro numeral de esta noche. Un saludo muy rápido a El Reflector, a Abel Flores, a Edison Giraldo, a William Vázquez, a todos ustedes, muchas gracias. Todavía tienen oportunidad de tener su agenda. Ya volvemos después de estos comerciales porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche dedicada al misterio y a la nueva serie de History, Proyecto Libro Azul y los casos reales que la inspiraron. Un saludo grandísimo a Bracamonte Targaryen, Adrián MB, Javier Tun 868, Popa York, Pedro L, que debe ser Pedro L Lombana, Magno Emperador, que sigue siendo de las joyas, sin nombre, así se puso, no es mi culpa, Jorge Ricardo, Javi Trons, y también está por acá nuestro amigo Wilson Murcia, y pues también Tulio Fernández. A ustedes y el fantástico Carechimba y Jorge Ricardo, un abrazo grandísimo, ya no más yo. Nos comunicamos con alguien que investiga estos temas en Argentina. Su nombre es Andrea Pérez Simondini y nos dijo lo siguiente. El Blue Book, en ese compendio, en ese libro, un poco lo que retrata es el primer retrato de investigaciones oficiales. Eso por un lado. Y el significado importante que tiene el Blue Book para mí en lo particular es que al hacer una investigación oficial, lo primero que se logra es institucionalizar la investigación del fenómeno OVNI en búsqueda de evidencia, en este caso extraterrestre. La otra cara de la moneda del proyecto Blue Book es que todas sus investigaciones estuvieron realmente siempre anuladas en este concepto y terminaron muchos casos con explicaciones que realmente costaban mucho trabajo entender la explicación que intentaban dar. El caso más importante que deja el Blue Book, a mi criterio, fue la investigación del caso Ubatuba, de la pieza de Ubatuba. Fue un objeto en Brasil que estalló en el aire y desprendió cientos de fragmentos, que el cuerpo central cayó en el mar,
y fueron recuperados estos fragmentos por un investigador, Olavo Fonte, de Brasil, que en su momento, siendo miembro del APRO, la organización del matrimonio Lorenzen, que tenían mucha relación con los investigadores del Blue Book, la ingresan a análisis, y el resultado de las investigaciones del Blue Book fue que se trató de una aleación que en ese año 1957 había desarrollado un laboratorio alemán. Sin embargo, bueno, ahora esta pieza vuelve a tomar trascendencia porque en análisis novedosos que hemos tenido en el 2017 de la mano de Jacques Vallée, ha arrojado que tiene un componente de magnesio puro que no es clasificado en la Tierra, ¿no? La teoría del silencio fue la columna vertebral del funcionamiento del proyecto Blue Book. No olvidemos que de alguna manera cuando nace justamente por la cantidad de denuncias que venía habiendo en distintos lugares, estados de Estados Unidos, y que empezó a crecer y no había forma de un poco parar esa ola de denuncias que involucraba desde pilotos de la Fuerza Aérea Americana hasta testigos comunes en las distintas ciudades. Si lo vemos ahora en retrospectiva, pasados tantos años, es clarísimo que la decisión de Hynek de salirse y empezar la investigación en el campo civil tiene mucho que ver con ese aspecto de conspiración para tapar los hechos que dio origen al Blue Book. Estamos encantados de poder estar comunicados con todos los televidentes de Más Allá. Los invitamos fervientemente a que se sumen a este nuevo trabajo de History Channel que nos va a mostrar con un trasfondo impresionante todo lo que fue y llevó adelante el proyecto Blue Book. Así que los invitamos a que nos sigan en esta apasionante serie. Gracias a Andrea Pérez desde Argentina. ¿Qué podemos hablar de esto? Que fue muy impresionante e interesante, señor Alejandro Bernal. En 1979 el profesor Robert Ogilvy del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo, realizó un estudio sobre uno de estos fragmentos que se encontraron en Ubatuba y determinó que si bien la aleación en la cual estaba conformada sí se podía encontrar en la Tierra, uno de los isótopos que hacía parte de este fragmento hacía parte de algo que la ciencia no había podido determinar en aquel entonces. Según la investigación de Andrea, quien a propósito también le ofreció una entrevista a Johanan Díaz, un investigador mexicano muy prestigioso, este tipo de ámbito se conoce hoy en día como la investigación de los metametales, es decir, fragmentos de posibles naves de otros mundos que han sido captados por investigadores y que hoy en día están siendo estudiados para determinar cuál es su verdadero origen. Doctor, hay una pregunta. Estábamos hablando de que también hay una crítica al Libro Azul. ¿Cuál sería esa crítica? Bueno, en realidad aquí tengo el libro y los casos relacionados. Son 12.458 casos. Está el número de casos, la fecha, el lugar y el tipo de testigo. Miren que la mayoría, por lo menos el 60 o 70% de los testigos son militares. Se ve que muchos pilotos reportaron todo lo que habían visto, en fin, en el cielo se ven muchas cosas. Esta fue una de las críticas importantes que el proyecto trabajó un enorme número de casos en forma muy superficial, digámoslo así. Solo algunos pocos casos, como los que hemos visto, fueron estudiados en forma concreta. Este es un contraste muy grande con el estudio del año siguiente que hace la Universidad de Colorado en 1969 también, que solo trabajó 50 casos, ¿no? y los trabajó mucho a mayor profundidad. Pero esto es un reflejo de la época en la que se está viviendo, los años 50, en el que realmente había un interés inusitado y estos fenómenos se presentaban por lo que hemos llamado oleadas. En nuestro país nos estaban preguntando con el numeral de esta noche, yo alcancé a leerlo, ¿ha habido algún proyecto parecido al Libro Azul en Colombia, del gobierno? No, aquí que sepa no se ha estudiado, no, seguro que no se ha hecho. Bueno, y si usted ha visto algo en el cielo, Johanna Arena les va a contar que hay un mapa y cómo pueden acceder a él.
Es muy fácil, Esteban. Ustedes pueden ingresar a historyplay.tv. Allí pueden encontrar el mapa de avistamiento, que lo vamos a ver pronto en nuestra pantalla. Y es muy sencillo. Ahí ya hay unos casos que la gente ha ingresado con su descripción, fotografías. De hecho, hay casos de Colombia y está todo el mapa del mundo. Ustedes pueden ingresar en la página donde dice registrar su avistamiento y allí pueden incluir también alguno de los casos que ustedes conozcan, poner las imágenes si es que las tienen y una pequeña descripción. Es muy fácil y es muy interesante porque con esto lo que se quiere hacer es dar a conocer esos casos que la gente quizás no sabe o que quiere investigar más a profundidad. Bien, ustedes pueden ahí escribir la historia de los avistamientos en nuestro país junto con History, nada más y nada menos. Entran, como les dijo Joana, y si ustedes tienen fotos también las pueden subir. El principal avistamiento, que no está en el libro azul realmente, pero que está en el mapa y lo pueden ver, es el caso famosísimo de Arcesio Bermúdez, que a mí me parece que es súper importante. ¿Es tan importante como los que vimos? Sí, es muy importante por varias razones. Primero, por la calidad de los testigos, numerosos testigos muy fiables. En aquel momento unos jóvenes entre los 10 y los 14 años y 3 adultos, en total 13 personas, gente muy seria, muy fiable, y no hay duda que lo que sucedió allí, una esfera luminosa que presentó a la vista a estos testigos a una distancia muy corta. Arcesio Bermúdez, que se acerca al objeto, el único adulto que lo hace, muere después en forma extraña, pero eso puede ser circunstancial, puede que estuviera enfermo, tal vez no tuvo nada que ver con el asunto, pero lo que no hay ninguna duda es que el caso sucedió y es muy importante a nivel mundial. Y sucedió aquí en Colombia y en Anolaima. En Anolaima el 4 de julio de 1969, 50 años hace muy pocos días. Un caso que es tan enigmático como los casos del Proyecto Libro Azul. Alejandro, sobre el Proyecto Libro Azul concretamente, cuando se acabó, cuando se extinguió, Hynek siguió trabajando en la parte civil y siguió investigando. Exactamente. Él quedó tan profundamente afectado por las investigaciones que efectuó durante el Proyecto Libro Azul que, tal y como usted comenta, él siguió investigando de manera particular, fue asesor de Steven Spielberg, fue una de las mayores eminencias dentro del estudio de los objetos voladores no identificados durante el siglo pasado y es obviamente todo un referente que todos los que queremos averiguar sobre este tipo de fenómenos, al cual siempre nos vamos a remitir, al gran Alan Hynek. Profesor, aquí no hemos tenido, profesor y también doctor, le digo, Germán Puerta, aquí hemos tenido casos que también fueron parte del Libro Azul, los ven en el mapa, que es uno en Cartagena, otro en un aeropuerto que se llama San Marcos, que los investigaron estos señores norteamericanos en nuestro país. En nuestro país, aparte del caso de Anolaima y de estos, ¿usted podría nombrarnos 2 o 3 para que la gente...? Bueno, hay algo pues muy popular que es el Cerro Huayca en Tabio Tenjo, en donde se afirma que hay avistamientos. En realidad no me preocupa mucho ese lugar porque está muy cerca del aeropuerto, está Guaymaral también, entonces es otro aeropuerto civil. Entonces, pues este tipo de cosas no son muy comunes, o son muy comunes. Tatacoa es un sitio donde también se afirma que se han observado, pero ¿qué sucede? Es que son lugares abiertos, en donde la gente va a hacer observaciones de astronomía, como en Villa de Leyva, pues entre más lugares haya observando el cielo, pues más fenómenos se van a observar. Y simplemente hay una causalidad directa entre el número de personas en lugares abiertos y la probabilidad que veas algo que no sabes qué es. Bueno, señores, se pasó rapidísimo, estamos llegando al final. Joana Arena, su conclusión muy rápida y sus redes sociales. Esteban, mi conclusión es que sí existe este fenómeno, que hay que seguirlo investigando y por supuesto los invito a que vean la serie porque está muy interesante, la producción está muy buena, los actores son buenísimos, todos los viernes a las 9 de la noche por History. Y bueno, Alejandro Bernal, que además hace unos tours por el centro de Bogotá, yo fui a uno y me pareció increíble. ¿Cómo pueden ir los que nos están viendo? Pues Esteban, si quieren saber algunos detalles sobre la conspiración del asesinato de Gaitán, algunos fenómenos extraños en el Congreso de la República de los cuales fueron testigos tanto Joana como usted, se pueden comunicar y reservar un cupo al número 350-682-8062, repito, 350-682-8062.
8062, incluye refrigerio preparado por Esteban Cruz, así que no se lo pierdan. Próximo sábado 17 de agosto nos vemos allá. ¿Y sus redes? Y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Bueno, doctor Germán Puerta, su conclusión muy breve y sus redes sociales. Bueno, yo les invito a que estudiemos el caso, como dice Joana, estudiemos este enigma con las herramientas de la astronomía, de la biología, de los viajes espaciales. Es posible viajar entre las estrellas, es decir, herramientas de la ciencia, y que se acerquen a lugares en donde hacemos estas cosas muy recreativas y muy interesantes, como el Planetario de Bogotá, las universidades, los observatorios, Maloca, Parque Explora en Medellín y tantos lugares que tenemos en donde trabajamos estos temas en forma realmente muy atractiva. Además, usted vaya a cualquier librería. Y @astropuerta es en Instagram y en Twitter me encuentran como @astropuerta. Y vaya a cualquier librería y pregunte por un libro de Germán Puerta, ahí hay de todos. Y ustedes, si quieren seguirme como @cruzescribiente, Instagram y Twitter, escríbanme que yo les coloco así sea corazón. Y nos vemos dentro de 8 días. Y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si le gusta investigar más allá, puede ver este video, este o suscribirse aquí al lado de nuestro UFO y entrar en nuestro canal con contenido exclusivo aquí en Más Allá.